del título de esta noche: muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y le vamos a leer primeramente el título de referencia. El versículo de referencia. Dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Una vez más. Así también vosotros, está hablándonos a nosotros, a ustedes, mis queridos hermanos, a los que estamos aquí y a los que nos están viendo o nos han de ver en las redes sociales. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Amén. En la introducción, mis queridos hermanos, de esta noche, de este tema, y hermano, está, ya dijimos, el versículo de referencia es Romanos 6. Y el apóstol Pablo nos habla, hermanos, y dice, Pablo explica que los hermanos deben dejar de pecar. ¿Qué dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo? Que nuestros hermanos en Cristo Jesús deben o debemos dejar de pecar. ¿Por qué, mis hermanos? Es muy simple. Miren, hermanos, porque todo aquel que está en pecado, que anda en pecado, hermanos, no puede estar delante del Señor. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo es que podemos estar? ¿Cómo es que podemos estar, hermanos, delante de la presencia del Señor? Sin pecado. ¿Sí, hermanos? Amén. Con pecado no podemos ver al Señor. Pero sin pecado podemos estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Ahora la pregunta aquí, hermanos, es: ¿usted quiere estar viviendo todavía en el pecado o quiere estar alejado del pecado? Si usted vive todavía en pecado, mi querido hermano, usted que nos ve a través de las redes sociales, si usted todavía vive en el pecado, mi querido hermano, apártese del pecado. No haga más pecado. ¿Sabe por qué, mi querido hermano? Porque no es nada agradable al Señor. ¿Sí, hermanos? Usted no puede hacer presencia delante de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque está en pecado, está viviendo en pecado. Y para estar presentes con el Señor, en su presencia, hermanos, necesitamos estar fuera o limpios de pecado. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Mire, este mundo, mis queridos hermanos, está lleno de maldad, de pecado, de injusticias. ¿Sí, hermanos? El pecado, como ya sabemos, entró desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. El pecado, mis queridos hermanos, es la separación de Dios y el hombre. ¿Cómo vamos a ser justificados delante de Dios el Padre? Esa es una pregunta que usted también debe de hacerse. ¿Cómo? Una vez más, la pregunta y la respuesta es muy simple. Creer solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Él fue el que descendió del cielo como Hijo de Dios para redimirnos, para perdonarnos, para morir por nuestros pecados. De esa manera, hermanos, es la única forma que usted y yo podemos vivir o estar vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vivos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Miren, hermanos, hay 6 puntos que el apóstol Pablo narra sobre este tema. Punto número 1, dice, miren, hermanos, los cristianos estamos unidos a Cristo a través del bautismo. ¿Sí, hermanos? Amén. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo, Él le dijo a los apóstoles, cuando los apóstoles, los 2 hermanos, pidieron que
un favor, que cuando ellos estuvieran en el reino de los cielos, hermanos, uno se sentara a la derecha de Jesucristo y el otro a su izquierda. Hermanos, mire usted, ¿sabe lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? No. ¿Por qué no? Porque, hermanos, mire usted, porque hermanos, eso es don de Dios. Dios tiene a los escogidos, quienes deben de estar a la diestra del Padre, o a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, perdón, es a la diestra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Les dijo, ¿acaso ustedes pueden ser bautizados del mismo bautismo con que yo seré bautizado? Nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a la muerte que Él iba a sufrir en unos cuantos días. Ellos dijeron, sí, sí podemos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, a la verdad sí van a tomar el mismo bautismo con que yo y van a beber de la misma copa que yo, mis queridos hermanos. Amén. Todos los apóstoles, excepto Juan, mire hermano, todos los apóstoles murieron de diferentes formas. Todos fueron bautizados del mismo bautismo que nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Crucificado en una cruz. Los apóstoles murieron de la misma manera, hermanos. Todos murieron por predicar el evangelio del reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Amén. Punto número 2. Los cristianos debemos considerarnos muertos al pecado y que estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, si usted está vivo ya para Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dele gloria a Dios. Y si no, mi querido hermano, venga a los pies de Cristo, ríndase a los pies de Cristo, para que usted también pueda tener entrada al trono de Dios. Amén. No hay otra forma ni otra manera, tampoco hay otro camino. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar a la presencia de Dios el Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ella vino y ella murió por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Punto número 3. Los cristianos debemos presentarnos con nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Cómo debemos de presentarnos, hermanos? Con un cuerpo limpio, con un cuerpo incorruptible. Debemos de glorificarnos más para el Señor. Como dice nuestro Señor Jesucristo, el que robaba, no robe más. El que habla mentiras, no hable más mentiras. El que fornica, no fornique más. El que adultera, no adultere más, hermanos. Vaya a los pies de Cristo. Mire, hermanos, Él es nuestro Salvador. Solo tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ir donde Él está. Tenemos que rendirnos, mis queridos hermanos, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Confesar nuestros pecados delante de Él, hermanos. Y así podremos ser llamados hijos de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Apláudale fuerte al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Punto número 4. Los cristianos debemos resistirnos a la tentación del pecado. Miren, hermanos, ese punto número 4 está muy claro. La tentación siempre está a la orden del día. ¿Por qué, mis hermanos? Porque vivimos en este mundo. Estamos en este mundo. ¿Sí, mis queridos hermanos? Amén. Como estamos en este mundo, hermanos, la tentación siempre está al pendiente de nosotros. Quiero decir, Satanás siempre está al pendiente de nosotros, buscando formas como ponernos una trampa, buscando formas de cómo tropezar y caer. Huyamos de la tentación, y cuando usted esté en tentación, clame a Dios. El Señor es fiel y justo, hermanos, para socorrernos. Amén. Amén. Punto número 5. Los cristianos debemos obedecer la justicia de Dios.
en lugar de nuestros deseos pecaminosos. Una vez más, los cristianos, ¿qué, hermanos? Debemos obedecer la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo ya nos justificó por medio de su muerte. Nosotros somos ya justificados delante de Dios el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, hermanos, mire, el velo del templo se rasgó, ¡pum!, de arriba hacia abajo. Ese velo, hermanos, no nos dejaba llegar al trono de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio de muerte, su sacrificio en la cruz, mi hermano, mire usted, Jesucristo nos abrió el camino. Cada uno de ustedes ahora, hermanos, por medio de ese sacrificio de cruz de nuestro Señor Jesucristo, ahora nosotros podemos tener entrada al trono celestial. Amén. Amén. Punto número 6. Los cristianos debemos de vivir una vida nueva, libre de pecado y llena de gracia de Dios. ¿Cómo debemos de vivir los cristianos? Debemos de vivir como una criatura nueva. Usted sabía, mi querido hermano, que cuando usted aceptó al Señor Jesús, mire, hermano, usted fue nueva criatura, renació de vuelta. Este cuerpo pecaminoso, mi querido hermano, mire, hermano, eso es la hermosura de Dios. Este cuerpo pecaminoso, mi querido hermano, mire usted, cuando llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, mire, primeramente Él nos lavó con su sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hermanos, lavó todos nuestros pecados, nos quitó todos nuestros pecados y ahora somos renacidos por medio de su palabra. Para Dios ahora ya no somos aquellos pecadores. ¿Para qué? Para Dios ahora somos hijos nuevos, nuevas criaturas, porque hemos renacido por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué más dice? El punto número 5. En lugar de los cristianos debemos obedecer la justicia de Dios en lugar de nuestros deseos pecaminosos. Hermano, apártese del pecado. Una vez más, cuando Satanás ponga en sus pensamientos, en su corazón, un deseo que usted sabe que es desagradable para Dios, hermanos, órele a Dios. Pídale a Dios que le ayude. El único que puede ayudarnos es nuestro Señor Jesucristo, porque Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Recuerde usted, mi querido hermano, que nuestro Señor Jesucristo ya estuvo en la tierra. Él fue tentado por Satanás, ¿sí? Y Él sabe de esas tentaciones. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Cuando estemos tentados, seamos tentados por el pecado, recurra usted a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora sí, mis queridos hermanos, vayamos de lleno a las Escrituras. Y vamos a abrir nuestras Escrituras en Romanos 6, versículo 11 al 14. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Bueno, Romanos 6, versículo del 11 al 14. Dice la palabra del Señor así: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Hermanos, ya dijimos que usted ha sido una persona renacida por la palabra de Dios. Todos sus pecados de usted han sido quitados. Ahora todo es hecho nuevo. Usted es una nueva criatura para Dios el Padre y para Dios el Hijo. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, Él ya nos libró de todos nuestros pecados. Aún los que usted no haya confesado, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya nos libró de todos nuestros pecados por medio de su sacrificio, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Usted, como dijimos al principio, usted ahora, hermano, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea a Dios, gloria sea a nuestro Dios. El que peque, no peque más. El que roba, no robe más. El que adultere, no adultere más. El que fornique, no fornique más. Amén, hermanos. Amén.
Versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿Por qué, mis hermanos, dice esto? No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió, ya nos lavó de nuestros pecados. No volvamos otra vez atrás, no vea hacia atrás. ¿Por qué? Porque el pasado, pasado es. Mire, cuando fuimos bautizados, hermanos, míreme, cuando fuimos bautizados, el pastor nos bautizó así, mire. Nos sumergió totalmente al agua y después nos levantó. Cuando nos sumergió al agua, hermanos, eso significa muertos al pecado. Cuando fuimos levantados, vivos para Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto, pero resucitó al tercer día. ¿Sí, hermanos? Nosotros ya no hagamos más pecados. ¿Para qué, hermanos? Para que agradarle a Dios. Vamos a suponer, mi querido hermano, que en este momento llega nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Se escucha la trompeta, la voz de Dios se escucha, los ángeles vienen por nosotros, hermanos, y aquí se va a quedar nuestro cuerpo, pero vamos a ser levantados en un cuerpo glorificado. Amén. ¿Cómo? Imagínese un poquito, hermano, ¿cómo va a ser que usted, siendo ya creyente, siendo ya bautizado, siendo ya renovado por la palabra de Dios, vuelva otra vez atrás y en ese momento venga nuestro Señor Jesucristo y se ha levantado? ¿Dónde va a quedar usted, hermano? Fuera. ¿Sí, hermano? ¿Por qué? Porque regresó al camino que estaba antes. Amén. Este mundo, ya dijimos, ¿qué ofrece? Pecado, mentira, sediciones. Este mundo está lleno de maldad, mis hermanos. ¿Quién domina este mundo? Satanás. Nuestro Señor Jesucristo ya nos vino a librar de las manos de Satanás. Para Dios ahora somos nuevas criaturas, mis queridos hermanos. Amén. Amén. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén, hermanos. Entonces, una vez más, hermanos, las cosas viejas pasaron. Usted ya no pertenece a ese mundo pecador. Ahora usted, por la gracia de Dios, usted ha sido salvo por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una vez más. Porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque ya lo quitó nuestro Señor Jesucristo. Usted debe de andar ahora sin pecado. Debe de andar conforme a los propósitos de Dios. Ya no a los propósitos de este mundo, mis queridos hermanos. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, hermanos, bajo la ley era en el tiempo de Moisés. En el tiempo de la ley, mis queridos hermanos, la ley nadie la podía, hermanos, sobrellevar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la ley era difícil de llevar. Ni aún los escribas, los sacerdotes, ni aún, hermanos, los ancianos de la ley, ni aún, hermanos, los maestros de la ley. Mi hermano, ¿sabe por qué? Porque la ley era muy estricta. Y como nadie podía sobrellevar o ser salvo de esa ley, de ese pecado, hermanos, precisamente tuvo que venir nuestro Señor Jesucristo para liberarnos, para librarnos de esa ley. Si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, usted y yo seríamos salvos, porque la ley no nos salvaría, porque estaríamos en pecado tras pecado. El sumo sacerdote de aquel tiempo, hermanos, cuando condenó a nuestro Señor Jesucristo, hermano, mire, ¿quién era el sumo sacerdote? La persona encargada, indicada de enseñar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Pero ¿qué hizo ese hombre? Mire, él fue el que lo condenó.
condenó. Cuando le dijo a nuestro Señor Jesucristo, dinos en verdad, si tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, dínolos claramente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, tú lo has dicho, yo soy. ¿Y sabe lo que dijo ese sacerdote? Ese gran sumo sacerdote, el encargado de predicar la palabra de Dios, el encargado de enseñar la ley, dijo, ha blasfemado. Y ese mismo sacerdote que era el encargado de predicar la palabra de Dios, incitó al pueblo, hermanos, ¿para qué? Para decirles, ¡hey! Ha blasfemado ha blasfemado, ha dicho mentiras, condenémoslos a la crucifixión, que muera. Hermanos, el encargado de predicar la palabra de Dios blasfemó en contra de nuestro Señor Jesucristo. La ley los condenaba, la ley los condenó. El único que pudo, hermanos, mire usted, sobrellevar esa ley fue nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en carne aquí en esta tierra. Fue el único, hermanos. Gloria a Dios. La única persona en Cristo que pudo sobrellevar la ley, hermanos. No hubo otra persona. Amén, hermanos. Vamos a ir, abra sus escrituras en 2 de Corintios, capítulo 5, perdón. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y luego nos vamos a brincar del 17 al 20. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Luego regresamos atrás del versículo 17 al 20. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice así, 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí, hermanos? Amén. Nuestro Señor Jesucristo fue puro, fue sin mancha, fue sin pecado, pero en cambio murió como pecador, murió como maldito, porque dice, maldito todo aquel que muera en un madero. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? Como una persona maldita. Él murió crucificado en un madero. Él se hizo maldito por nosotros. Él se hizo pecador por nosotros, mis queridos hermanos. Pero todo era ¿por qué, mis queridos hermanos? Porque Él quería que nadie se perdiera. Él quería que fuéramos salvos. Amén. Y gloria a Dios por nosotros que hemos creído. Por eso, hermanos, estamos incitando a nuestros hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Si alguno todavía no ha llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vaya a los pies de Cristo, mis queridos hermanos. ¿Para qué? Para que usted también sea una nueva criatura, sea una nueva renacida por la palabra de Dios y pueda usted tener una entrada al reino de los cielos. Amén. Sin Cristo, hermano, usted no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra de Dios lo está hablando y lo está aclarando y lo está diciendo. Una vez más, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿qué dice, hermanos? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Ve, hermano, alcanza usted a ver el poder de Dios, la misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. Amén. Siendo pecadores. Amén. Él nos redimió de nuestros pecados. Ahora somos nuevas criaturas para Dios, hermanos. Mire, esa es la maravilla de Dios, que vino a ser a través de nuestro Señor Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nuevas criaturas en Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Versículo 18. Y todo esto, proviene de Dios. No viene del hombre, hermanos. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que usted era
enemigo de Dios antes de que llegara usted a los pies de Cristo? Amén. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque usted estaba viviendo en pecado. Usted estaba lleno de pecado. Nosotros no podíamos entrar al trono de la gracia. Pero por gracia dice, sois salvos. Amén. La gracia es el regalo de Dios. Es Cristo Jesús. Ese es el regalo de Dios. Cristo Jesús, que Él murió por nuestros pecados. Él nos limpió de nuestros pecados. Ahora usted puede entrar al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire, hermano, este versículo está hermosísimo. Mire, hermano, una vez más, versículo 19. Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo, cuándo y en qué momento Dios estaba reconciliando consigo al mundo, mi hermano? Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y cuando Él entregó el Espíritu, dijo, antes de morir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí, hermanos? En ese momento nuestro Señor Jesucristo estaba reconciliando al mundo por Él, por medio de ese sacrificio. Dios estaba reconciliando al mundo por medio de la muerte de su unigénito, de su Hijo muy amado, hermanos. ¿Sí, hermanos? Amén. Debemos de dar gloria a Dios, hermanos, por ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Denle honra, denle gloria a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que nos vino a reconciliar con Dios. Usted y yo éramos enemigos de Dios. Pero ¿quién nos reconcilió con Dios el Padre? Nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. El que vino a morir por los pecados suyos y míos. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria, gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. ¿Puede entender este versículo, hermano? ¿Sabe primeramente qué es lo que significa un embajador? Mire, todos los países en el mundo tienen un embajador. En todos los países, ¿ok? El embajador es el que representa a ese país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene sus embajadores en México. Ese embajador representa a Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, él no va directamente a hablar con el presidente de México. Él tiene su embajador. Él tiene quien lo represente allá en México. ¿Sí, hermanos? Él es el embajador. Eso es lo mismo que somos nosotros. Somos embajadores del Señor Jesús. Amén. Somos los encargados de predicar, ¿qué, hermanos? La palabra de Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir ahora, mis queridos hermanos, a Romanos capítulo 8, versículos 34 al 35. Ahí, hermanos, habla que nadie nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Nadie nos puede separar del amor de Dios. Porque Cristo fue el que murió por nosotros. El amor de Dios se manifestó en nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, a su Hijo unigénito, al único, a morir por los pecados suyos y míos. Amén. Amén. Estamos en Romanos 8, mis queridos hermanos. Romanos 8, versículos 34 y 35. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Aleluya. Mientras usted lo busca, yo voy a tomar agüita. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.
Dice Romanos 8, versículo 34 a 35 y 35. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún también es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo, hermanos? Nadie. ¿Por qué? Porque Él es el que murió por nosotros. Él es el que pagó la cuenta de usted y mía. ¿Quién nos puede separar ahora del amor de Dios? Nadie, mis queridos hermanos. Porque Él mismo fue el que murió, Él mismo fue el que resucitó, y Él es el mismo que nos va a resucitar en aquel día, en el día postrero, cuando Él venga. El versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que va a condenar, hermanos, pero a los que no han creído. Cristo va a condenar a los que lo han rechazado. Pero a usted y a mí, mi querido hermano, mire usted, gloria a Dios, Cristo nos va a recibir con los brazos abiertos. Amén. ¿Y sabe qué, mi hermano? Nos va a decir: pasa, hijo, al gozo de tu Señor. En cambio, el que lo rechace, ¿sabe qué va a hacer el Señor? Apártate de mí, hacedor de maldad. Al fuego que nunca se apaga, que es el infierno. ¿Sabía usted que el infierno, hermano, es el lugar que Dios preparó para Satanás y todos los ángeles caídos? Pero también ese lugar es para aquellos que rechazan al Señor Jesús como nuestro Salvador. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios por nosotros, que nosotros hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador. Bueno, sigo leyendo el versículo 20, pero... No, perdón, estamos en Romanos, ¿verdad, hermanos? 34. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, ¿sí, hermano? Y también intercede por nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mire usted, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, cuando Él ascendió a los cielos, mire, mi hermano, esa es la hermosura de Dios. Dios le dio el trono de honor a nuestro Señor Jesucristo. Siéntate a mi diestra. ¿Ok, hermanos? ¿Quién nos va a juzgar? ¿Jesús? No, porque Él murió por nosotros. Ahora Él está abogando por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es el trabajo de un pastor? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? Orar por cada uno de ustedes. Jesús también es nuestro abogado. Cuando Satanás llega, hermanos, a acusar a cada uno de nosotros delante de Dios, ¿sabe lo que dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes qué, Satanás? Por los pecados de él, y aún los míos, por los pecados de él, yo ya morí. Él ya no tiene ningún pecado. Él es hijo de Dios ahora. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Pero ahora somos vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. Ahí mismo en Romanos, hermanos. Vamos a Romanos 5. Nomás regrese un poquitito. Estábamos en Romanos 8, ahora Romanos 5. Ahí mismo. Romanos 5, versículo 20 al 21. Amén, gloria a Dios. Hermanos, ¿está entendiendo? Sí. La palabra de Dios es sencilla. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que cuando usted viene a este lugar santo, lo primero que tiene que hacer es ponerse de rodillas, orar ahí, escoja la silla donde usted se va a sentar, ore al Señor, pídele al Señor revelación de su palabra, pídele al Señor que derrame de su Espíritu Santo, ¿para qué, mi hermano? Para que pueda entender la palabra de Dios. Amén. Pida revelación, pida sabiduría, pida entendimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque es su palabra de Él.
¿Estamos ahí, hermanos? Romanos 5. Gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria a nuestro Dios, aleluya. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Romanos 5, versículos 20 y 21. Pero la ley, versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 20 de Romanos 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el pecado nadie puede, en la ley nadie lo podría sobrellevar. Nadie. Ya dijimos hace un momento que el sumo sacerdote era quien era el encargado de enseñar y predicar la palabra de Dios. Ese fue el que rompió la palabra de Dios cuando dijo: ha blasfemado. ¿Sí? Amén. Él le preguntó si dijera si él era el Hijo de Dios. Jesús dijo sí. Y él, ese sacerdote, dijo: ha blasfemado. Ha dicho mentiras. Jesús nunca dijo mentiras, hermanos. Nunca. Ok, entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es el regalo de Dios. El regalo de Dios es nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos. Amén. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no hubiera venido ese regalo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ninguno de nosotros tuviera perdón de pecados, mis queridos hermanos? Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque sin Cristo, miren, hermanos, nadie podía ser libre. Y cuando decimos nadie, nadie. Pero como Cristo nos vino a redimir de nuestros pecados, ahora somos libres y estamos vivos para Dios. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una vez más, mire, hermano, entienda este versículo, está muy hermosísimo, ¿ok? Para que así como el pecado reinó para muerte. ¿Sabía usted que cuando el pecado entró, mi querido hermano, a través de Adán y Eva? Mire, hermano, imagínese usted, Dios puso, este era el huerto de Dios, el jardín de Dios, donde el Señor lo plantó, lo preparó para que el hombre viviera, Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor se acercaba, preguntaba y hablaba: Adán, ¿dónde estás? Recuerde usted, mi querido hermano, que Adán y Eva no tuvieron madre, solamente tuvieron padre, conocieron a un padre, que es Dios. Cuando Dios llegaba ahí con ellos, hermanos, imagínense usted, se sentaban en un árbol de esos hermosos que estaban en el jardín del Edén, hermanos, y se sentaba Dios con ellos y ellos iban y apapachaban y se abrazaban ahí en los brazos del Señor. ¿Se imagina usted? Imagínense a Dios el Padre acariciando a Adán y Eva. ¿Sí, hermanos? Amén. Amén. Pero cuando entró el pecado, mis queridos hermanos, fíjese la diferencia, ¿ok? Diferencia entre antes de entrar el pecado y después cuando estaba el pecado. Cuando entró el pecado, oyeron que se acercaba Dios, Adán y Eva, y ellos tuvieron temor de Dios y se escondieron ahora en ese árbol. En el árbol anterior donde Dios llegaba y se sentaba con ellos y los empezaba a acariciar, hermanos, en uno de esos árboles se volvió a esconder Adán y Eva. ¿Por qué, mis hermanos? Por causa del pecado. El pecado es la separación de Dios y el hombre. ¿Por qué cree usted que Dios separó o expulsó a Adán y a Eva del paraíso? Por el pecado. Dios se separó de ellos. Dios los expulsó allá a la tierra común y corriente, hermanos.
¿Por qué, hermanos? Porque ya no iba a haber esa comunicación directa entre Dios y el hombre por causa del pecado. Cuando entró el pecado, entró también la muerte. ¿Sabe por qué usted muere, hermano? Por causa del pecado. Porque con este cuerpo corruptible que usted y que yo tenemos, mi querido hermano, no podemos ver a Dios. ¿Cómo es que vamos a ver a Dios o cómo vamos a resucitar cuando venga nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo incorruptible? Porque este cuerpo, hermanos, que ahora tenemos, está lleno de pecado. Por eso no podemos ver a Dios con este cuerpo. ¿Amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, versículo 13. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo nos acercó ahora a Dios, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios. Amén. Amén. Efesios 2, versículo 13. ¿Lo tienen, mis queridos hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ¿a quién nos está hablando, hermanos? A nosotros. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Una vez más, mis hermanos, ¿cómo estábamos antes de conocer al Señor? Lejos de Dios, sin el amor de Dios. ¿Ok, hermanos? Estábamos separados de Dios por causa del pecado. Pero vino nuestro Señor Jesucristo y Él nos acercó una vez más a Dios el Padre. Por lo tanto, mi querido hermano, ahora usted, para Dios, usted ya está viviendo en la nueva Jerusalén, en el nuevo reino venidero de Dios. Moraremos juntamente con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con Dios el Espíritu Santo. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, hermanos, mire, el Espíritu Santo es el que va a entregar a la novia. Usted es la novia, mi querido hermano. Usted es la esposa del Cordero. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios, gloria a Dios, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí adelantito, hermanos, vaya a Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Vamos a ver la justificación del hombre que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahora ya somos justos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él vino a hacer en esta cruz del Calvario. Él vino a morir para justificarnos de nuestros delitos y nuestros pecados. Amén. Amén. Ahora usted ya no es extraño para Dios. Ahora ya es hijo de Dios. ¿Estamos ahí, hermanos, en Gálatas 2:16? Amén, aleluya, gloria a Dios. Amén. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo Jesús, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria a Dios. Hermano, mire, como dijimos, la ley nadie podía sobrellevarla. La ley se introdujo para que abundase el pecado. Nadie podría ser salvo por la ley de Moisés. Por eso tuvo que venir, tuvo que descender nuestro Señor Jesucristo de los cielos, para que por medio de Él nosotros fuéramos salvos. Dice, por las obras nadie será salvo. Mire, hay aquí personas
en este mundo que son inmensamente ricos. Pero usted cree que sus riquezas, con todo su dinero del mundo, pueden comprar su salvación? Mi querido hermano, tristemente tenemos que decirle no. La salvación no se compra. La salvación fue un regalo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, debemos acudir a nuestro Señor Jesucristo como el regalo de Dios para que usted pueda ser salvo, pueda ser nueva criatura y pueda entrar en el nuevo reino venidero y pueda vivir en la nueva Jerusalén cuando descienda el Señor con gran poder y gloria. Amén, mis queridos hermanos. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabe al Señor, mi querido hermano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Que viene en el nombre del Señor. Bendito por siempre y para siempre. Vamos a buscar a hermanos en sus sagradas escrituras Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. Mientras los busca, yo tomo agüita. Gloria a Dios. Alabe al Señor, mi querido hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Estamos, hermanos? Tito, capítulo 2, versículo 13 y 14. Amén. Dice la palabra del Señor así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí, hermanos? Mire, hermano, para nosotros no era la salvación. Dios había preparado un pueblo. Ese pueblo es Israel. Pero resulta que el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Amén. No creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo: ok, como ustedes rechazan a Dios a través de mí, hablando Jesucristo, ok, pues yo también los dejo y me voy a otro pueblo que no era pueblo. Ese pueblo es usted y yo. De los dos pueblos, hermanos, hizo un solo pueblo. Ahora para Dios ya no hay israelita, ya no hay griego, ya no hay mexicanos, estadounidenses, ya no, mis hermanos. Ahora ya somos un solo pueblo para Dios. De los dos pueblos hizo el Señor un solo pueblo, hermanos. Él quitó esa barrera. ¿Se acuerdan cuando Dios murió? Se abrió el velo del templo. Él quitó esa barrera que nos separaba entre Dios y nosotros. Ahora, hermano, usted ya puede entrar al trono de la gracia libremente. Antes usted no podía entrar porque estaba muerto en sus delitos y sus pecados. Pero Jesucristo ya vino para redimirnos de nuestros pecados. Ahora para Dios somos libres, sin pecado. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Gloria a nuestro Dios. Santo, santo, santo es su nombre. Gloria a Dios, mi hermano. Alábelo, alábelo, alabe al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor Jesús. Santo es su nombre. ¿Estamos ahí, hermanos? Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Dice la palabra del Señor así. En Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ve este versículo tan hermoso, hermanos? ¿Quién quiere leer este versículo? Gloria a Dios. Gálatas 2, versículo 20. Es un versículo muy hermoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ya ve, mi hermano? Con Cristo fuimos crucificados. Hermano, mire, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, Él cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, con nuestros sufrimientos, con nuestras enfermedades, con nuestras aflicciones. ¿Sí, hermanos? El Señor cargó con todas esas cosas. Nosotros así hemos muerto también al pecado. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos muerto también al pecado. Cristo murió para que usted no viviera. Cristo murió para que nosotros fuéramos, para que nosotros viviéramos. ¿Sí, hermanos? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Haga usted las cosas agradables para Dios. Glorifique a Dios. Glorifique el nombre del Señor. Alabe a Dios, hermanos. Porque Él murió por usted y por mí. Él fue el que dio su vida para que usted viviera, hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria, gloria sea nuestro Dios. Ay, gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Efesios 1, versículo 17, versículo 20. Efesios 1, 20. Vaya ahí, hermano. Ya vamos a acabar. Ya. Faltan 2 versículos más. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Gloria sea nuestro Dios. ¿Ya estamos, mis queridos hermanos? Amén. Efesios 1:20. Dice la palabra del Señor así: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Sí, hermanos? Amén. Una vez más. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 20. El cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo murió para que usted no muriera. Cristo resucitó para que usted resucitara. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Cristo nos justificó. Amén. En Cristo somos ahora salvos. Ya no estamos en este mundo pecaminoso. Para Dios ya estamos viviendo en su nuevo reino venidero, hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir otra vez a Romanos. Vaya usted a Romanos otra vez 8. Romanos 8, perdón, es Romanos 5, hermanos, perdón. Romanos 5, versículo 8. Hermano, esa es la hermosura del Señor. Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8.
Sí, Romanos 5, versículo 8, mis queridos hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria, gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo mostró su amor Dios para con nosotros? Dándonos a nuestro Señor Jesucristo a morir por los pecados suyos y míos. ¿Ok, hermanos? Amén. En quien siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cómo manifestó el amor de Dios a través de Jesucristo? Al morir por nuestros pecados. Amén. Así mostró el amor de Dios hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios descendió del cielo y Él murió para que usted viviera. Amén. Ahora nosotros estamos vivos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos una vez más, es el último versículo, Romanos 6, versículo 22 y 23. Romanos 6, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios así. Amén. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y hermano, este versículo es una hermosura. Una vez más. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué dice, hermanos? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí, hermanos? Nosotros, por haber creído en nuestro Señor Jesucristo, tenemos vuestro fruto en la santificación y como fin nuestra esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna que Dios va a dar cuando Él descienda por segunda ocasión en su nuevo reino venidero. Amén. Versículo 23 y el último, mis queridos hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos juntos vamos a leer este último versículo, hermanos. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Adore al Señor. Alabe al Señor, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Alabe al Señor. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de nosotros y nos dio vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Gloria sea nuestro Dios. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos, Padre, y te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria. Una vez más, Señor, te queremos dar gracias por este tiempo que tú nos has permitido estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te queremos dar gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar aquí, Señor. Hemos dado tu palabra, Padre, este alimento espiritual que tú tenías preparado para esta noche hacia mis hermanos, Padre Santo, Señor. Muertos al pecado y vivos para Cristo Jesús, para Dios en Cristo Jesús, Padre. Así es como ahora tú nos ves a nosotros, Padre, que antes éramos pecaminosos, Padre, pero ahora somos hijos de Dios. Ya fuimos apartados del pecado, Padre, porque a ti te plació, Señor nuestro y Dios nuestro, librarnos de ese pecado, quitarnos de ese pecado, Padre Santo, Señor. Y por eso te queremos dar gracias, Padre, por ese amor que tú tuviste hacia nosotros, Padre, que tu mismo Hijo tú nos diste para que Él muriera para el perdón de nuestros pecados, Padre. Queremos darte gracias, Padre, porque tu amor es infinito, tu amor es eterno, Padre. No te importó a ti, Padre, darnos a tu unigénito Hijo, Padre, para venir a este mundo, para que Él viniera, Padre, para que Él nos redimiera de nuestros pecados. Ahora somos salvos para ti, Padre.
Ahora ya somos justificados delante de tu presencia, Señor. Ahora ya podemos entrar libremente al trono de la gracia, Padre, a donde tú moras, Padre Santo, Señor. Por eso te queremos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por ese amor que tú nos demostraste a través de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros hemos creído que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, el que descendió del cielo para morir por nuestros pecados. Nosotros hemos creído que el que cree en Cristo Jesús tiene perdón de pecados, está redimido de sus pecados, Padre, porque Él es tu Hijo amado. Él es el que vino a morir por nuestros pecados, Padre. Ahora ya somos justificados y somos hijos de ti, Padre. Somos hijos tuyos, Padre Santo, Señor. Antes estábamos alejados de ti, Padre, porque vivíamos en pecado. Estábamos en pecado, Padre. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él nos acercó a ti, Padre, a través de su muerte, Padre Santísimo. Te queremos dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria sea nuestro Dios. Apláudale fuerte al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria sea nuestro Dios. Amén, aleluya. Queremos invitar a nuestros queridos hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, mis hermanos, que para que sigan teniendo más predicaciones como estas, mis queridos hermanos, denles un like y se suscriban a este canal, hermanos, para que por medio de este canal pueda llegar a ustedes las notificaciones y puedan seguir viendo las predicaciones de su hermano que los ama mucho en el amor de Cristo. Dios los bendiga, Dios los guarde y que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes. Amén. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos despedidos, mis queridos hermanos. Despídanse unos con otros y que el Señor los bendiga. Y estaremos otra vez para la siguiente predicación. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya.